educación. Tres talentosos reunidos en un proyecto musical que conocemos como Pim Pau. Pim Pau es un proyecto argentino-brasilero de arte, de música y educación para niños y adultos que se ha posicionado como una revelación por su interesante propuesta y su rápido crecimiento. Pone el juego como el eje central de sus actividades. La identidad lúdica y la búsqueda constante atraviesan sus videos y sus presentaciones. Desde la publicación de su disco Recreo en 2016, la banda se presentó en teatros y festivales de Argentina, de Chile, Colombia, Uruguay, Brasil, y sus videos en YouTube son escuchados y utilizados como fines educativos en diferentes países de América y de Europa. A partir de la presentación de su segundo disco, Corazón de Crianza, en el 2019, la banda se consolidó como una propuesta novedosa, diferente y convocante. En 2020 fueron parte del proyecto Seguimos Educando y Paca Paca en la iniciativa conjunta de la Televisión Pública y el Ministerio de Educación de la Nación. Este año, en el 2021, editaron su primer libro, Arte y Educación de las Infancias, que recorre el abordaje pedagógico de este proyecto que surgió en la tarea docente, en el aula y en los escenarios para posicionar el juego como centro de las actividades de las infancias. Pim Pau está integrado por Casio Cavallo, Eva Jarves y Lucho Miloco. Todos ellos son docentes, artistas, son realizadores audiovisuales. Hoy nos acompaña el carismático Lucho Miloco, compositor, docente, productor cultural, recreólogo, músico, es capacitador en la Escuela Artística Infantil de Magdalena Fleitas, es cofundador y director de la compañía artística Camoleteros, es gestor cultural en el espacio cultural El Desarmadero. Realmente un lujo. Bienvenido a la provincia de Neuquén, en este modo mágico que es la virtualidad. Muchas gracias por aceptar compartir tus experiencias con todo este colectivo docente de las escuelas públicas de la provincia de Neuquén a través de YouTube. Realmente acompañar esta tarde con tus saberes nos llena de orgullo. Bienvenido, Lucho. Buenas, ¿cómo están? Hola Andrea, muchas gracias. Bueno, hola a toda la comunidad ahí de Neuquén. Eh, bueno, acá estábamos felices de estar compartiendo con ustedes a través de Internet estas posibilidades que se dieron de manera más intensa y más profunda en esta pandemia, pero que para nosotros para Pimpau fue una herramienta inicial y fundamental. Empezamos a hacer el contenido en YouTube. Contar un poco sobre Pimpau. Eh, Voy a empezar contando un poco. Estuve pensando mucho, ¿no? En cómo poder, en qué venir a compartir en este tipo de encuentros. Estuve mirando los otros encuentros que hicieron, a los demás colegas que pasaron también, a las exposiciones de docentes. Mirando un poco de todo y pensando, ¿no? Como de qué manera podíamos aprovechar este intercambio, este encuentro, teniendo en cuenta, bueno, todo lo que ha pasado en el año pasado y este año a la humanidad, pero a la comunidad docente como un pilar fundamental, ¿no? que ha sostenido en todo el mundo y ha contenido también a las infancias, a las familias, los adolescentes, este, y que fue muy particular, ¿no? Entonces, me parecía que estaba bueno eh, también traer un poco de todo lo que pasó como una manera de revisar la tarea docente, todo lo que nos trajo esa situación, pero también pensaba en desde qué lugar, ¿no? Como compartir, ¿no? Eh, y pensando y pensando y pensando, quería compartir un poco eh, más desde el lugar de- del aula, ¿no? Del aula que nos encontró y que nos apasiona tanto a Casio, a Eva como a mí, que si bien hoy no estamos ejerciendo la profesión en el aula,
por una cuestión de, hace ya unos años que no estamos ejerciéndola por una cuestión de tiempos, de dinámicas, viajamos mucho. Sí seguimos vinculados con la comunidad educativa en congresos y en formaciones. El año pasado trabajamos mucho con encuentros virtuales, pero ese es el motor del proyecto, es lo que nos moviliza y es lo que nos apasiona. Y empezar un poco también encontrándonos o invitando a un reencuentro con la propia infancia de cada uno de ustedes también, ¿no? Eh, yo en lo personal, soy de un pueblo en el interior de Santa Fe, un pueblito muy chiquitito, se llama Sastre, eh, y soy hijo de docentes, de artistas, eh, que es algo que estuvo muy presente en mi casa toda la vida, ¿no? Como mis viejos se dedicaron a la educación, a la música, al teatro, a la recreación, y mucho trabajo eh, colectivo, ¿no? Con jóvenes, con adolescentes, en fundaciones, bueno. Y de un pueblito que particularmente tiene una fuerte impronta musical, puntualmente de carnavales de tipo brasilero, hace 60 años que se hacen ahí, o sea que es parte del folclore. Para mí, como santafesino, el folclore de mi infancia es la música brasilera, es la litoraleña y la cumbia y el cuarteto, ¿no? Y el rock, ¿no? Porque ahí confluye un poco un cambalache de cosas, la música de los inmigrantes italianos también, ¿no? Un poco de todo lo que es ahí esa zona del litoral, pero puntualmente de mi pueblo, que es muy raro que haya carnavales brasileros ahí, ¿no? En el medio de la pampa gringa, ¿no? Eh, pero bueno, pero a la comunidad nos marcó mucho y la infancia, uno cuando se es niño ahí se espera la llegada de los carnavales casi más que la Navidad o el Año Nuevo, ¿no? Como es tan importante el folclore. Y hablo de esto porque me parece importante reencontrarnos con nuestras propias infancias y con todos esos saberes populares y esos saberes que se construyen en lo colectivo y en la comunidad, que me parece que son de los más fuertes, ¿no? Como poder salir un poco del pensamiento académico y ir un poco más al pensamiento popular y al pensamiento de las calles, de la comunidad, de las familias, del barrio, del pueblo, de la ciudad, de lo que sea, ¿no? Eh, pero porque siempre que pienso en, en mi carrera, no sé si decirlo como carrera, pero en mi día a día, en mi trabajo, en lo que me apasiona, no puedo separarlo de mi historia, ¿no? Y no puedo separarlo de todas esas cosas que a mí me marcaron y me siguen marcando, y están presentes. Es también una manera de llevar los pagos de uno a cada lado, ¿no? Como esa manera de apropiarse de de- del territorio, de la infancia, y que esté presente, ¿no? Eh, y siempre desde un lugar como muchas de esas cosas que se dan eh, de manera que son saberes que se construyen y se transmiten en la calle, en los campitos, en en los encuentros con amigos y con amigas, en todos esos espacios, en los clubes, que están atravesados por lo lúdico, que está presente lo lúdico. Entonces quería hablar, empezando a hablar desde ahí, porque justamente es una de los puntos que nos termina encontrando, ¿no? Porque Casio es de Sao Paulo, es una ciudad, una metrópoli gigantesca, allá en Brasil. Eva es del conurbano bonaerense, de Castelar, y yo un pueblito del interior de Santa Fe, que no, o sea, como territorios no tienen nada que ver. ¿Y cómo Es se un paisaje. encontraron? Claro, es que nos ¿Cómo encontramos confluyeron? acá, nos encontramos en Buenos Aires. Casio y Eva se conocieron en clases de danza. Eh, Casio había llegado hacía poco a la Argentina, como aventurándose en una experiencia de vivir en un país nuevo,
que conocía y que le gustaba, que conocía poco y le gustaba, pero se vino para acá, conoció a Eva, y yo conocí a Casio trabajando, ejerciendo la docencia, y después conocí a Eva. Pero lo que siempre nos preguntan, ¿no? Como con respecto a nuestra relación, y, y yo lo que pienso es que en realidad lo primero lo que nos unió, como cuando uno se viene grande empieza a elegir los amigos por, por cosas realmente profundas, ¿no? Que tienen que ver como de qué manera uno ve la vida, de qué manera uno se relaciona con sus intereses, con las cosas que defiende, con las cosas que no quiere para su vida. Entonces ahí aparecen amistades que calan hondo y creo que no es casualidad que la vida de la infancia de Casio y la infancia de Eva esté atravesada por los mismos condimentos, en distintos contextos, pero por los mismos condimentos, familias muy vinculadas a la educación, al arte y a lo social, y que en un punto son parte de las estructuras de donde nosotros fuimos construyendo nuestra vida, y que nos encuentran como en lo más hondo de nuestras raíces, y que atraviesa, esa mirada atraviesa y es fundante en Pimpau, porque en realidad ejerciendo la docencia como compañeros de trabajo, empezamos a ver que compartíamos la misma mirada, porque eso me parece que es muy importante, ¿no? Para nosotros, en el día a día del trabajo docente, había mucho de intercambio, de debate, con mucho compromiso sobre la tarea docente, sobre lo que sucedía en el aula, sobre las situaciones emergentes, y era quedarnos a pensar y a compartir y a intercambiar, o juntarnos a tomar mates y charlar sobre situaciones y quedarnos. Somos un poco así también, un poco largueros y de irnos por las ramas pensando en la educación, que en realidad no es una cosa aislada de la vida, ¿no? La educación y la escuela. Y claro, entonces son discusiones que van muy hondo, ¿no? Y que atraviesan y que trascienden el ámbito escolar. Sí, Eh, también en esto has tenido la influencia de un gran músico, un gran referente que nosotros tenemos también, infantil. Contanos de esta influencia de Luis Pesetti. Luis, en realidad, a Luis, bueno, como te decía, mis padres, desde la década del 70 que hacen encuentro, trabajaron mucho fundaron grupos de recreación allá para jóvenes, para niños y adolescentes, eh, y, y eso estuvieron trabajando más de 20 años allá. Y se conocen con Luis desde la adolescencia. Y en mi casa siempre fueron muy recurrentes las reuniones de organización y creativas para desarrollar actividades y juegos, crear, recrear, buscar. En el ambiente de la recreación hay mucho intercambio. Entonces, Luis, como se conocen de adolescente con mis viejos, estaba siempre presente en mi casa, en esas reuniones, y estaban ahí. Luis en ese momento, después ya empezó a viajar por otros países, o por acá, por Argentina también. Mis viejos viajaban mucho por Argentina con otros grupos de recreación, y había mucho intercambio de juegos, de canciones, de actividades. Así que bueno, Luis como estuvo presente en mi casa desde muy chiquitito, ¿no? Como una parte de la familia, ¿no? Como una persona muy, muy, muy cercana, muy querida por mis padres. Así que siempre estuvo ahí muy presente, ¿no? Pero ese intercambio también es un intercambio que estaba constantemente en casa, ¿no? Con los adolescentes, con los niños. Mis viejos son así. Eh, entonces, eso estuvo mi infancia estuvo sumergida en eso, ¿no? Como cotidiano. Mi mamá, aparte, inclusive es maestra de grado y trabajó en inicial y en primaria y en la biblioteca, así que los libros, las horas en las escuelas, cuando yo no cursaba, pero tenía que estar en mi casa con la escuela con mi mamá porque no me podía cuidar mi abuela, ¿no? Como muchas cosas de estar muy presente en la escuela y muy presente en los montes, en los campamentos, con juegos, con canciones. Por eso mencionaba antes que
de algún punto eso fue un norte o marcó un rumbo para mí. Y creo que es importante que cada cual se encuentre con su propia infancia. Me parece que es un rescate necesario y es muy rico. Me parece que cada familia, cada barrio, cada comunidad aporta y construye distintos tipos de saberes que los traemos, que muchas veces los dejamos de lado, los subestimamos, los olvidamos y vamos buscando nuevos recursos, nuevas herramientas y es importante poder darle valor a eso que uno trae. Esto lo trabajamos mucho en Pimpau, por eso mucha de la obra de Pimpau también tiene que ver con la recreación. Nosotros antes mencionábamos en el 2014, dentro de estos debates que teníamos con Casio y con Eva, veíamos sí que había una impronta muy fuerte de las nuevas tecnologías que estaban ya obviamente sumergidas en las nuevas, había como una reconfiguración de los vínculos en la sociedad y eso llegaba a las infancias, ¿no? Estaba muy presente. Entonces nos preguntábamos de qué manera poder hacer un contenido que esté, o sea, trabajar con las nuevas tecnologías como una herramienta, pero que invite desde la pantalla, que invite a ser un espectador activo, a un encuentro con el otro, a tomar la herramienta, a usar la pantalla como una manera de ofrecer una herramienta que puede ser tomada y llevada fuera de la pantalla. Pero que inclusive la pantalla nos da la posibilidad de trabajar desde lo audiovisual, que era poder trabajar con los distintos lenguajes de manera integrada, ¿no? Y no fragmentándolo que es como el niño se vincula con los distintos lenguajes, no lo fragmenta por disciplina, no es que dice ahora estoy cantando, ahora estoy actuando, ahora estoy bailando, sino que atravesado por el juego conviven todos los lenguajes humanos. Y esto nos parece importante también, inclusive cuando hablamos de docentes de música o gente que trabaja en las áreas artísticas, poder revisarnos también cuál es la relación que tenemos con la música, porque la música es un lenguaje humano y no está habilitado solamente para personas que tengan el don o para personas que tengan un talento. Es un lenguaje que, como todos los lenguajes que son creados por la humanidad, son propios de la humanidad. Entonces, desandar ese camino, porque inclusive es uno de los lenguajes principales, ¿no? O iniciales, ¿no? Cuando uno acuna a un bebé, se comunica a través del canto, del tarareo. El llamado a la madre, ese primer llamado a la madre, dice Bobby McFerrin, es un canto el llamado a la madre, es un mamá, es una pequeña melodía, un pequeño desarrollo melódico, ¿no? Entonces, el canto aparece constantemente en los primeros años de vida, aparece en el adulto que se vincula con un niño cuando todavía no se desarrolló la palabra, aparece el tarareo, aparece el canto, aparece el ritmo en el acunar, aparece el ritmo en esa palmadita, en ese caminar, en esas canciones de la infancia. Entonces, reencontrarnos con la música desde esta perspectiva, desde la perspectiva del lenguaje humano. Y para vincularnos con un lenguaje no hace falta más que habilitarlos a esos lenguajes. Entonces, poder salirnos un poco de ciertas definiciones académicas que no es que no sean importantes, pero que sí muchas veces nos terminan distanciando de la música como lenguaje, ¿no? Y queda la música como un lugar al que solamente puede acceder la gente que maneja un instrumento, que maneja la partitura, cuando en realidad, esto lo planteamos también en el libro, así como el juego no está en los juguetes, la música no está en los instrumentos. La música está en lo que hacemos con los elementos que tenemos y que inclusive el primer instrumento es el cuerpo, ¿no? Y poder Tal reencontrarnos con... cual. Sí, decime. Sí, terminar, te dejo terminar. No, decime. Poder reencontrar esto que decíamos
y que escuchábamos, ¿no? Del cuerpo como un recurso inicial, porque hablas de la palabra, hablas de la voz, y hay una poesía que es cuerpo poesía. Lo escuché tantas veces, lo escuché porque realmente todo su texto, que les voy a compartir luego, lo voy a dejar colgado en el YouTube, habla de esto, del inicio, de la fuerte influencia que tiene Pimpao en estos ritmos, donde la palabra es juego, donde la música es un juguete y el cuerpo es un instrumento. Y este bagaje que vos decís que cada familia tiene y que confluye en la escuela. ¿Qué mejor lugar donde atesorar esos conocimientos y a partir de ahí generar proyectos? Así que contanos, te dejo continuar con tu ponencia. No, bueno, como venimos como en los encuentros que venimos haciendo, en los cursos virtuales, pero también en los encuentros presenciales que hacíamos, que veníamos haciendo previo a la pandemia, eh, la invitación es a reencontrarse desde la vivencia corporal, desde la construcción colectiva, encontrarse con los lenguajes humanos, con estos recursos, con estas herramientas y con el cuerpo como un principal instrumento y un generador de lenguajes. Y también traer la importancia del juego, ¿no? Porque esto también, voy hilvanando algunas cuestiones que vamos tocando en el libro y que en realidad atraviesan el proyecto, pero también con a desandar esa idea de que el juego es solamente para las instancias de recreo, o que poder, o sea, poder rescatar esta idea de que el juego no es algo más en la infancia, no es una cosa más en la infancia, ¿no? Sino que es la herramienta desde donde nos apropiamos y transformamos el mundo. Y poder reconocer también que en nuestra vida adulta, qué sensaciones nos pueden hacer referenciar a estados de juego, ¿no? O en qué instancias, en qué contextos, en qué situaciones nos relacionamos desde un quehacer lúdico en nuestra vida adulta. Y pensar por qué hay un espacio para el juego en el nivel inicial, hay otro espacio para el juego en el nivel primario, hay otro espacio para el juego en el nivel secundario. Y así podemos pensar a lo largo de la vida qué espacios hay para el juego y qué cosas se constituyen a través del juego. Y por qué el juego va ocupando cada vez menos espacio a lo largo de la vida, ¿no? Pero porque es algo que no es casual. O sea, eso es una búsqueda, porque el juego en realidad viene a ser contracultural, en un sentido de esta sociedad y esta cultura donde es capitalista, ¿no? Donde se piensa en un trabajo en función del capital y donde el ser humano es una maquinaria que necesita ser eficiente para generar cierto tipo de riqueza, cosa que el juego no es rentable en ese sentido. Entonces, por esas cuestiones, el juego empieza a quedar alejado de la sociedad, pero también como nosotros, como parte de la sociedad, replicamos, ¿no? esa lejanía con el juego, replicamos ese dejar de pasar por el juego. Inclusive se empieza a institucionalizar el cuerpo, se empieza a institucionalizar el arte. Por eso mencionaba antes este reencuentro, esta invitación a volver a nuestra propia infancia, porque eh, todos pasamos, o sea, hay una cosa que es maravillosa, que para estar acá todos tenemos que atravesar la infancia, ¿no? Y que todas esas infancias se construyen con un adulto, una adulta que está en ese contexto, que puede ser la familia, puede ser el vecino, puede ser un profesional, pero hay una relación que se da ahí y se va constituyendo eh, un, lo que Pichon Rivière define como enseñaje, ¿no? Que es este vínculo, esta relación
esta mezcla, ¿no? Que de enseñanza y aprendizaje que es mutua, que no es solamente un decir y una cosa naif pensar y decir que aprendemos de los niños, o es que en realidad hay la infancia, la niñez, denuncia justamente, constantemente, esta rigidez del sistema, esta rigidez que nos va adormeciendo y nos va adoctrinando, y se resiste la infancia a ese adoctrinamiento, y se resiste denunciándolo, ¿no? En la tarea cotidiana lo podemos ver, y es interesante, y es importantísimo darle voz y escucha a todo esto, y por eso hablamos de los lenguajes humanos, porque darle voz a esas denuncias y a esas manifestaciones y a todo lo que pueda decir un niño, una niña, un niñe, es democratizar la palabra, ¿no? Porque esto también nos parece importante. Todo el quehacer político que tiene el acto educativo, ¿no? Todo lo político que atraviesa el aula, todo lo político que se... Porque uno no puede pensar la escuela como algo ajeno al sistema. La escuela está dentro de un sistema y responde a un sistema. Y la escuela es una herramienta poderosa de transformación. Pero en el libro planteamos, lo mencionamos de esta manera, ¿no? Mencionamos que hay una invitación a revisar la escuela que nos habita, ¿no? Porque el espacio de la escuela es un espacio de transformación, de encuentro, de construcción colectiva. Pero también tiene que ser un espacio donde se escuche la voz de las niñas, niños, de los jóvenes, de los adolescentes. Tiene que ser un espacio donde podamos revisar las estructuras. Tiene que ser un espacio, o sea, la escuela no tiene que replicar o tiene que tratar de no replicar las estructuras de poder. Y cuando hablamos de la escuela, hablamos de nosotros mismos, que son esas estructuras que se replican en la escuela, pero que se replican en el quehacer cotidiano, todos los días, ¿no? Por eso hablaba antes de cuánto tiempo le damos al juego, cuánto tiempo le damos al placer, ¿no? Perdón, no sé si querías decir algo porque interrumpíme porque yo arranco con la motoneta, ¿no? Yo quería decirte algo, Lucho. Sí. Bueno, la verdad que en el chat está todo el mundo maravillado con tu charla, una clase de pedagogía musical, dice, bueno, una postura, ¿no? Frente política también, frente a lo que es la educación, la escuela, la educación musical. Pero yo te quería preguntar, porque me quedé con esto que decías recién, si bien yo tengo como para mí una respuesta, pero me gustaría escuchar tu posición, ¿cómo denuncian las infancias la falta de juego? Bueno, ¿No? mirá, sí. Yo creo que hay situaciones varias, ¿no? Pero podría decirte algunas que se me vienen a la cabeza, ¿no? Y que tienen que ver con nuestra experiencia, con nuestra situación en el aula. Pero muchas veces, cuando uno generalmente caemos en una trampa, que es confiar demasiado en la palabra, que la palabra nos emancipa, pero también nos adoctrina, ¿no? Y también esto es un punto que es importante a la hora de repensar las prácticas, no caer en una conclusión binaria, ¿no? Que es una trampa también. Esto está bien, esto está mal. No. O sea, no es que la palabra está bien o está mal, ni está mal o bien, ¿no? Como es un lenguaje más. Pero muchas veces confiamos demasiado o se jerarquiza al lenguaje, al de la palabra, por sobre los otros lenguajes, y confiamos demasiado y terminamos dictaminando, ¿no? Como si la palabra, como solamente por el hecho de decir, ahora vamos a jugar, eso se constituye en juego, ¿no? Por traer una situación hipotética, ¿no? Fíjense en situaciones de traslado, ¿no? Las situaciones de traslado que para nosotros son, y ahí voy a la pregunta que hiciste, Caro, pero las situaciones de traslado, como escapan a lo institucional, porque pasan a ser un mero trámite, ¿no? En el nivel inicial hay una exigencia mayor porque no hay una
una exigencia institucional, pero sí hay una necesidad del grupo. Si lo que yo hago para generar un traslado de un lugar a otro, por ejemplo, ¿no? O de una actividad a la otra, pasa a ser un mero trámite, ¿no? Pero si yo no convoco esa situación, si no convoco al grupo en ese traslado, pasa a ser una situación caótica y hasta a veces puede ser una situación peligrosa, riesgosa para un grupo, dependiendo de la edad, la cantidad de niños, el lugar donde nos estemos trasladando, ¿no? Por supuesto, todo, ¿no? Pero digo, muchas veces, entonces decimos, bueno, vamos a hacer una actividad, vamos a cantar una canción de El Tren y nos agarramos de las manos y nos trasladamos. Como si ese imaginario pudiese trasladarse de manera lúdica al grupo, que a veces puede ser así, pero el juego se caracteriza por una energía vital. Y cuando esa energía vital deja de estar o empieza a apagarse, el juego necesita, pero eso es como la vida misma, ¿no? Como necesita ser reformulado para volver a encontrarse con esa energía vital. ¿Qué pasa muchas veces, ¿no? Como estamos trasladándonos de la mano por graficar una situación en la que podemos ver una denuncia, nos estamos trasladando de la mano y el juego dejó de estar en ese tren, en el imaginario del tren, y empieza a estar nos caemos y nos tiramos, porque es más divertido, porque la infancia se resiste a ser una persona obediente a las exigencias del sistema. Hay que estar callado, hay que ser educado. ¿Qué es ser educado? También podríamos preguntarnos, ¿no? Hay que ser callado, hay que trasladarse en silencio, hay que estar así, hay que estar sentado, hay que estar parado, no hay que decir nada. Esas son exigencias del sistema, que muchas veces no tienen nada que ver con las necesidades de los grupos. Entonces aparece lo que reconocemos muchas veces como caos, pero es una energía que está buscando un cauce, ¿no? Entonces, es el grito, es el ruido, porque chicos, quiero decir algo, cuando es curioso, ¿no? Que muchas veces en las dinámicas que se construyen con los grupos, nosotros, como referentes, no escuchamos las denuncias del grupo y seguimos como una maquinaria que hay que hacer lo que hay que hacer porque la institución, porque lo pide, porque el sistema, porque lo que pretendemos, a veces ni siquiera la institución lo pide, sino que lo que pretendo, yo hice una planificación y voy a llevar adelante esta planificación, que no es que no sea importante la planificación, pero tiene que estar flexible a una construcción colectiva, a lo que el grupo pide, a lo que el grupo necesita y fundamentalmente a lo que el grupo puede, Entonces, cuando muchas veces nos mantenemos en ese carril, dejamos de escuchar a lo que sucede en el grupo y después pretendemos que el grupo nos escuche cuando decimos, chicos, quiero decir algo, ¿no? Como esa escucha es parte de un vínculo que se construye. Y ese vínculo no se construye sin escucha. Y una escucha que no es solamente una escucha de la palabra, de la denuncia de que un niño dice, profesor, me parece que pedagógicamente lo que usted está realizando es inapropiado. Un niño de 3 años no va a decir eso, lo va a manifestar a su manera. Un niño de 5, de 6, de 7, de 8 tampoco. Pero poder escuchar todas estas manifestaciones que muchas veces son corporales, son emocionales, son sonoras, pero no necesariamente tiene que ser a través de la palabra. Qué interesante, porque yo también pensaba en esto de los signos, si no los cambian, las cuestiones esta de los signos, de cantarla derechito, el saludo a la bandera, que si te mueves o si haces un gesto de más una falta de respeto, ciertas cosas, ¿no? Que los cuerpos quietos, adoctrinados, en silencio, todas estas cosas que las replicamos, ¿no? Y por otra parte pensaba en esto de las manifestaciones que vos decís, cuando nosotros en muchos casos decimos los chicos no se portan bien, este grupo es tremendo, este grupo, bueno, quizás no estemos escuchando, quizás no estemos prestando atención a esas denuncias, ¿no? Totalmente. Por eso lo decía. Totalmente, sí, bueno, es eso que decís, me parece que es interesantísimo pensar, por supuesto, hay situaciones que también uno las puede blanquear, ¿no? Pero también creo que hay cosas que es necesario que repensarlas, como esto que decías, ¿no? Como, por ejemplo, la bandera, ¿no? Y yo no digo que no sea importante, pero digo,
¿Cómo pensamos la soberanía? ¿Cómo pensamos la independencia? ¿Qué es lo que pensamos cómo pensamos la independencia si no podemos revisar las estructuras que nos van adoctrinando? Por ejemplo, digo, ¿no? Como, ¿qué es la independencia? ¿Qué es la soberanía? ¿Cuáles son las conquistas propias que tiene que ir desarrollando un niño, una niña a lo largo de su vida? ¿Qué es la autonomía? ¿No? ¿Qué es la comunidad? ¿Qué es lo colectivo? ¿Qué es la patria si no es el encuentro con pares? ¿No? Como, me parece una palabra hasta vieja pensar patria, pero digo, no importa, digo, como cuando hablamos de esos signos, de esos símbolos, de las banderas, ¿cuáles son las banderas de una propia sala? ¿Cuáles son las banderas de un grupo, de un propio grupo? ¿Y de qué están constituidas esas banderas propias, esos rituales? Porque el himno es interesante, ¿no? Uno piensa en un himno y es un ritual. El himno es un ritual. Y eso es ancestral. Esos rituales tienen que ver con las primeras comunidades, ¿no? Como las primeras humanidades que se encontraron y empezaron a construir sociedades pequeñas, ¿no? Tribales. ¿Y cuáles son nuestros propios rituales? ¿Y dónde están los rituales? ¿Dónde construimos ritual y construimos identidad en el aula, en el quehacer? Dentro de las posibilidades, porque obviamente eh, por eso hablaba también antes de lo que se puede, que me parece que ahí después, yo ya me fui por las ramas de todo lo que había anotado, con el que quería No, decir. estás en contexto, ¿no? Estamos muy atentos a lo que decís, porque no es solo lo que los estudiantes pueden, sino lo que nosotros también podemos. Exactamente, eso te iba a decir, Podemos, eso te iba a decir. con nuestro conocimiento, pero también con nuestros recursos. Sí, ¿Sí? sí, totalmente. Cuando poder reconocer lo que podemos es poder también reconocer a dónde nos podemos sumergir en la aventura de seguir aprendiendo también, ¿no? Y en eso puede ser, yo creo que, bueno, en Pimpao planteamos mucho en la construcción del saber colectivo, ¿no? Eh, y en esto del intercambio con pares, con docentes, con parte del equipo docente, del intercambio con la propia familia, con amigos, con los grupos, por supuesto, con los grupos, ¿no? Pero también con los grupos con los que trabajamos. Pero esto me lleva a pensar también algo que para mí la situación de la pandemia fue más allá de lo doloroso y lo complejo, que no voy a entrar en detalles porque la vivimos todos y ya sabemos cada cual a su manera ha tenido situaciones complicadas y difíciles. Eso no hace falta profundizarlo, pero digo, más allá de eso, como cualquier situación de crisis, nos expone a una situación de aprendizaje, porque Y de se alternativa, entrecortó, perdón. perdón, de alternativa superadora. Eso es lo que Exacto, nos expuso la pandemia. Había que sobrevivir, por ejemplo. exactamente. Primero que era una situación de aprendizaje para toda la humanidad, y eso en un punto nos pone, nos hace en red, ¿no? Como, bueno, vamos para adelante. Pero también trajo y dejó muy en evidencia que no hay una sola, fíjate, o sea, cosas que las pudimos ver, y acá hay gente de toda la provincia, de distintos lugares de la provincia, y no es lo mismo la infancia en una ciudad capital que en una escuela, una ciudad capital, una escuela del centro, en una escuela de las periferias, no es lo mismo en una escuela en un pueblo y no es lo mismo en una escuela rural. La infancia y la educación no es la misma. Entonces, pensar en que hay una sola educación y pensar que una sola infancia, que hay una sola infancia, esta pandemia, si quedaba alguna duda, vino a derribar esa idea, ¿no? Y esa necesidad de poder pensar en una educación más inclusiva, que tenga en cuenta todas estas infancias, porque
también es pensar en la escuela, dentro de la sociedad, dentro de las posibilidades sociales, económicas, ¿no? Porque también pudimos encontrarnos con que docentes tenían que trabajar con un solo celular dentro de una familia, que por ahí tenían hijos o 2 celulares, pero tenés 3 hijos y tenés que dar clases y también tienen que tomar clases, o niños, niñas que tenían un solo celular para. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo hacíamos, cómo pudimos hacer, o cómo pudimos, o hasta dónde se puede? ¿Se puede pensar la educación previa a la pandemia adaptada directamente en este contexto? ¿Se puede o no se puede? ¿No? ¿Cuáles son las urgencias? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Es necesario repensar la escuela? Yo creo que es necesario, hace mucho tiempo que es necesario. Inclusive, siempre mencionamos, hay mucha gente que ha pensado en estas cosas desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero que el pensamiento de Paulo Freire todavía esté vigente, significa que todavía hay mucho por avanzar, ¿no? Por reformular, ¿no? Y que creo que se va avanzando, pero por un lado, reivindicar a la escuela como un espacio fundamental, ¿no? Como en esta falta que nos hizo la escuela, porque la pantalla no reemplaza el aula, pero aún así el aula necesita ser revisada, porque estar presente en el aula, estar de cuerpo presente, ¿es estar presente necesariamente? Estar en la virtualidad, ¿es estar ausente? ¿No? Poder pensar desde qué lugar pensamos los vínculos con los grupos también. O estar a través de una radio, o estar a través de un email, o estar a través de una carta, ¿no? Como de qué manera pensamos esas relaciones educativas o sí, pedagógicas, y de qué manera pensamos los cuerpos también, como qué posibilidad de lectura corporal hay a través de la pantalla que pudimos trabajar, ¿no? Y a la vez, estando en el aula, cuáles no habilitamos o no escuchamos, o por qué hay un adoctrinamiento tan fuerte del cuerpo desde el nivel primario, en función de qué, ¿no? Porque no es que no hay cuerpo, por supuesto que siempre hay cuerpo, pero ¿a dónde está puesto el foco del trabajo corporal? Poder pensarlo, poder pensar por qué el juego, poder pensar por qué la música como un lenguaje, como una manifestación poderosa, empiezan a quedar en lugares de riesgo, ¿no? Perder el tiempo es un riesgo, jugar es un riesgo, hacer música es un riesgo, como si todo lo que nos pudiese dar placer no tiene espacio en la vida. ¿Por qué pasa eso? No poder pensar, inclusive tomando la situación que nos trajo la pandemia, que para mí es una situación excepcional en ese sentido, porque estuvimos un año fuera del edificio de la escuela, y poder rescatar el valor del edificio, rescatar el valor de tener un espacio para trabajar, de tener un espacio propio para las niñas y los niños, de tener un espacio que contenga, de poder construir estos rituales y esta identidad y estas banderas y estos himnos que nos son propios como grupo. No sé si van a decir, perdón, yo veo que muy rico lo que estás diciendo. Sí. Con esta manera. No, es que estamos muy atentos, estamos absortos con lo que estás diciendo y estamos recapitulando, por ejemplo, con el turno mañana, donde tuvimos una jornada de inclusión, y cómo el juego, como el cuerpo, como todo esto da la oportunidad. Si estamos dando igualdad de oportunidades o estamos dando equidad en las oportunidades, que esto también lo conversamos hoy con la licenciada, la musicoterapeuta Lucía Sánchez, ¿no? El dar la igualdad donde estaban todos iguales, pero era diferente a dar la equidad, donde cada uno le dábamos lo que necesitaba para poder crecer. Y este juego, repensar este juego como un espacio de libertad, como un espacio de crecimiento.
Sí, y inclusive también, donde nos podemos replantear estas banderas que vos decís, banderas como el respeto, la escucha atenta, el trabajo en equipo, el respetar el trabajo del otro, esa construcción de una sociedad nueva. Y la escuela que totalmente. vos decías que tenemos en la prepandemia no puede ser la misma escuela que tenemos hoy. Y justamente en me retrotraigo al 2020, donde muchas personas tuvieron la oportunidad de conocerlos masivamente, ¿no? Con Paca Paca, con Seguimos Educando, y cómo esas infancias intentamos llegar a todas las infancias, y en algunos casos no se pudo. Esa desigualdad. Bueno, hoy estamos en la presencialidad, tratando de generar equidad. Ese es el desafío que tenemos, ¿no? Y es muy interesante los recursos que ustedes como grupo nos brindaron y lo que estás conversando, que es sumamente, sumamente sin desperdicio, Lucho. Acá el chat, Carolina nos va a comentar cómo está, porque lo está leyendo. Sí, en realidad es muy interesante cómo a través de los recursos simples, ¿no?, que ustedes tienen, también al ver los videos. Sí, claro, al ver los videos, ustedes proponen este vínculo con la crianza, el encuentro con el cuerpo, de la familia, lo que tuvimos que maternar o paternar durante el 2020 para ir construyendo lazos, y ahora hay que soltar esos lazos. Las familias nos entregan esas infancias para poder justamente ese acceso el derecho a la educación. Claro. No, justo, simplemente decirte que continúan las felicitaciones, pero yo creo que todo el mundo está más escuchando que deseando escribir, porque esto es un momento de mucha reflexión que nos estás trayendo, que realmente es muy rico, todo el mundo lo está diciendo. Yo me quedo pensando en esto, que el juego se caracteriza por una energía vital. Fui anotando cosas que dijiste sueltas, conceptos que me parecen sumamente valiosos, y cómo las disciplinas artísticas están tan poco jerarquizadas dentro de las instituciones, y cómo son tan importantes porque quizás sean los únicos espacios que rescatan el juego. Y vuelven a la infancia, ¿no? Totalmente. Que no es menor. Como en nivel inicial está como más propicio esto, pero en el nivel primario, si no estuviera educación física incluso muchas veces, o la música, el arte, no volvemos a ese lugar. No les damos la posibilidad otra vez de vivenciarse niños y niñas o infancias. Así que rescato todo lo que estás diciendo, me parece que da para debatir, para charlar, a mí me apasiona. Y con toda la importancia también, de vincularse después de 1 año y medio de estar en casa, donde para muchas infancias... Pero incluso en lo virtual, las disciplinas artísticas fueron punta de flecha, porque fíjate que fueron la mayor cantidad de videos con juegos, con movimiento corporal, con canciones, todo el tiempo, ¿no? Y esto que siempre se dice, en general, las materias troncales, que a mí me enoja tanto esto, las materias troncales y las especiales, que nos tiran por allá, ¿no? Como en un lugar de jerarquía inferior, digamos. Y cuando nos dicen también, los chicos se divierten porque en música juegan. Y ponen al juego en este lugar solamente recreativo que vos decías. Totalmente. Hoy, ¿no es cierto? Totalmente. Y un lugar ínfimo, así, como que salen a recreo y juegan, ¿no? Y cuánto juego significativo que uno pone la subjetividad ahí, afuera, está en juego en esos juegos, ¿no? Totalmente. Pensar la seriedad que tiene el juego. O sea, pensar el juego con seriedad. Y a la vez también esto que primero que el juego es un generador de vínculo, y sin vínculo, esto que mencionaba antes, no se da ningún tipo de enseñaje. Ningún tipo de enseñaje. O sea, no hay los aprendizajes, los primeros aprendizajes que nos van constituyendo, los primeros, los más profundos, digamos, se dan con la familia. Pero se dan con la familia, o no necesariamente con la familia, sino con la gente que está acompañando esa crianza, que puede no ser familia, ¿no? Pero con la gente que está acompañando la crianza.
pero se da porque hay un vínculo. No es que uno está tirado ahí y le dicen, bueno, ahora aprenda a caminar. Bueno, ahora aprenda a hablar. Y después de la vocal va una consonante. No, es como, ¿viste? Como, y entonces pareciera que, y por esto decía, ¿no? Como me parece importante poder pensar cada cual, porque así como la escuela no está ajena a este sistema, ninguno de nosotros estamos ajenos al sistema. Ahora cuando hablamos, ahora se habla mucho de construir, y justamente tiene que ver con eso, porque para deconstruir primero tiene que haber una estructura, y esa estructura es una estructura que responde al sistema. Entonces, es necesario, escuchaba a Pepa Vivanco cuando habló acá, con quien coincido absolutamente, no hay más lugar para ciertos juegos, ¿no? ¿Pero por qué? Fíjense, ella planteaba una cuestión puntual en un juego, como si el juego fuese inocente lo que sucede dentro de un juego, ¿no? Es realmente profundo lo que sucede dentro de un juego, es realmente profundo lo que sucede dentro de un aula, por eso es realmente profundo que nos pasemos 15 años del ciclo educativo sentados en una silla, ¿no? ¿Qué lugar? Porque eso no es casual, eso no es casual. Y las cosas de las que se habla y de las que no se habla en esta vida, Lucho, en este sistema, sí. Sí. No sé quién habló. justamente retomando palabras tuyas, esta versión, ¿no? ¿Qué necesitan las infancias? ¿Qué pueden las infancias? ¿Qué podemos nosotros? Y es tan importante para nuestras infancias vincularse porque muchos pasaron solos y hoy tienen un amigo, por ejemplo. Un amigo en el aula es el que lo vincula para ir todas las mañanas, todas las tardes, a aprender como personas y como docentes para poder vincularnos. Después aprendemos los conceptos, ¿no? Más rígidos o más estructurantes de la matemática o de la geografía. Pero nosotros en las infancias hoy lo primero es vincularse. Porque yo pregunto a la sala de YouTube y a la sala de Meet, ¿cuántos docentes saben y sus estudiantes conocen el nombre de sus compañeros? Entonces partamos de ahí, antes de proponer el juego, propongo también que en esta vinculación nos vinculemos con el otro, con el que tengo al lado, con el que tengo al frente, con el que tengo atrás, y le sepa el nombre. Porque nuestras infancias de sala de 4 pasaron a primero, las de sala de 5 pasaron a segundo, y no hicieron una escuela presencial porque lo hicieron en casa. Y hoy no necesitan de la vocal o de la matemática de la manera en la que la necesitaban en la prepandemia. Hoy necesitan vincularse con otro porque eso es lo que nos va a dar la base para la sociedad que estamos formando. ¿Sí? Estas infancias que hoy son infancias, que no nos años van a ser adolescencias y van a ser las juventudes que lleven nuestro país. Entonces, o el país donde vivan, porque la verdad que las relaciones y las vinculaciones pasan por esto que podemos hacer con el del banco de al lado. Y muy rico encontrarnos en eso, repensar la escuela. Sí, totalmente. Bueno, a mí me parece que a través como... del juego. Sí, a través del juego. Sí, me parece que es un camino de mucha rico, justamente porque se resiste a lo que se pretende, ¿no? O sea, el juego, el cuerpo. Buscan, y la infancia, esto que hablábamos antes, en la infancia eso se ve muy claro. O sea, podemos ver que en el nivel primario, todo el dominio, o sea, todo el esfuerzo corporal está puesto en aprender a escribir, en controlar la mano, en controlar la lapicera, para poder, ¿no? Y dar a un lenguaje que es habilitante en términos institucionales. Entonces, por ese motivo, todo está puesto en la palabra. El cuerpo está puesto en la palabra escrita, en la palabra dicha. Y fíjense que después esas estructuras se empiezan a
a, a trasladar a otros lenguajes también, ¿no? Como porque uno, dentro del lenguaje musical, en la infancia, o cuando uno juega con niños, aparecen cuestiones rítmicas, o cuando uno acuna a un bebé, aparecen cuestiones rítmicas, cuestiones melódicas, y nadie se cuestiona en ese momento, nadie se pregunta, estoy haciendo una escala de do, o es una escala, estoy cantando afinado, ahora estoy haciendo semicorcheas, o sea, el lenguaje emerge en función del vínculo. Pero por eso es importante para mí poder reencontrarse con la música como un lenguaje, para mí, para nosotros en Pimpau, digo, reencontrarse en la música para escapar, porque si no, terminamos también respondiendo a esto que decía Caro, dice, ¿no? Como los chicos juegan en música, y como si fuese solamente una cuestión, como si fuese un recreo, y no con todo el poder de transformación que tiene el lenguaje musical, el cuerpo, el juego. O sea, tomar eso realmente con seriedad, más allá de que obviamente hay cuestiones que tienen que ser garantizadas por el Estado, hay cuestiones que tienen que ser garantizadas por la institución. No recae toda la responsabilidad sobre el docente. El docente es parte de una sociedad, es parte de una estructura, es parte del sistema educativo, y es importante que pueda darle causa y pueda darle voz dentro del aula a las denuncias de los grupos, a lo que está sucediendo, a lo que tiene que cambiar, a lo que los grupos necesitan, ¿no? Pero bueno, claro, por supuesto, hay necesidades primarias. Un niño y una niña tienen que comer, ¿no? Primero. Pero digo, dentro de las posibilidades que tenga, el tiempo que tenga, que se tenga como docente, aunque sea una hora, aunque sea 2, 3, aunque sea un rato, hay posibilidad de vincularse. Y me parece que eso es fundamental. Y eso también es contracultural, porque en una sociedad que va cada vez más hacia el individualismo, poder pensar de manera colectiva es revolucionario. Y poder pensar desde la ternura y desde el afecto, y poder registrar a otra persona, y poder escuchar a otra persona también. Entonces, cuando pensamos que, por eso es importante pensar o reconocer y militar la práctica docente como un acto educativo, como un acto político, como un acto político. Entonces, nosotros como docentes somos un agente de transformación. Un agente de transformación pensando en una sociedad más justa, más igualitaria, que empieza en el aula, que es esto que hablabas recién, que decías Andrea, que decía Caro, que decía Pepa también, ¿no? Cuando hablamos de editar los distintos artísticos y hablamos de democratizar la palabra, estamos hablando de que sea quien sea que está ahí en el grupo, que escape a los estereotipos hegemónicos de comunicación y de manifestaciones, también tenga su palabra, también tenga su voz, su escucha, su manera, su tiempo de manifestarse y de construir una identidad dentro del grupo que le sea propia y de construir un aprendizaje con sus pares, que esos son los aprendizajes que nos van a acompañar durante toda la vida, ¿no? Y que no hay ningún otro aprendizaje posible sin la comunidad, ¿no? Nosotros, no sé si ya me fui mucho, si cómo estoy, mencionar solamente algunas cuestiones de la pandemia con respecto a Pimpau, si querían para compartirles. No sé si hay alguna pregunta, Caro. No, la verdad que más que preguntas hay reflexiones, ¿no? Dice tal cual, no es la hora libre donde se puede hacer lo que sea. Estamos realmente pensando toda esta cuestión de repensar la escuela. Nos estamos anotando material. Realmente es muy rico lo que nos estás compartiendo. Voy a pedirte que compartas, que nos hables un poco de los discos y los videos que tenés que hemos utilizado como recursos. Hablamos de Recreo 2017, partimos de ahí, de... Sí. De mi mascota. Que...
Claro, bueno, sí, nosotros, el primer video que compartimos fue el de Mascota, que es una adaptación, una recreación de una canción popular de la década del 60, es de Pedro Farías Gómez, se llama Los Pollitos Pío, la canción. Eh, Nosotros llegamos a esa canción en realidad buscando con el grupo, era esto que estaba mencionando recién, con un grupo que tenía las cuestiones de los animales como una identidad que varios en el grupo tenían mucho interés con eso y jugaban con eso y había algo puntual de las características de ese grupo y jugando en actividades corporales, de adivinanzas corporales sobre animales, se fueron procesos largos, ¿no? Con los grupos de ir construyendo así, ¿no? Como una actividad, primero desde lo rítmico, ¿no? Sosteniendo con un ritmo, adivinanzas en un momento de ronda, y llegamos a un ritmo de cumbia, simplemente por el pulso, por el tempo que necesitábamos, que sea algo lento para que podamos interactuar. Y aparece la canción de Los Pollitos, que en ese momento estaba sonando, había habido una reversión muy que respondía a la industria del entretenimiento, ¿no? Como buscaba entretener más que interactuar. Eran dibujitos de un tiempo muy rápido donde pasaba la canción, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue crear una coreografía que hoy nosotros no podríamos pensar esa canción, ese juego, sin la narración corporal que tiene. Para nosotros hoy es indivisible, ¿no? Y esto me parece que hago ahí un hincapié en que la creación, el acto creativo, también un poco sacarlo de la caja de cristal, ¿no? Como si el acto creativo fuese. En realidad, las niñas y los niños son creadores constantes y es estar en diálogo con eso también, eh, porque el juego, lo que no conoce lo inventa, ¿no? Entonces, ahí sucede, y fue sucediendo con el grupo, ¿no? Como también esto de que la creación puede ser corporal, por supuesto, es una creación, y que no necesariamente tiene uno que tener, no, yo no soy creativo, ¿no? Como cuando en realidad todos somos niños, todos fuimos niños, todos pasamos por la infancia, y en la infancia nos vinculamos con todo nuestro contexto desde lo creativo, desde lo lúdico, pero el juego es creativo, el juego crea, está constantemente creando y recreando. Y ahí se creó, hicimos la recreación de esta versión con una coreografía corporal. Este fue el primer video que compartimos a través de YouTube, que también habíamos elegido por la plataforma de YouTube porque era de fácil acceso y gratuita, y pensábamos en la comunidad educativa y en la familia. Y lo que sí, ahí hay un punto que para nosotros fue siempre muy importante, pensar en una estética que esté desaturada de estímulos, primero porque que sea un lugar para el cual nosotros como docentes, adultos, nos podamos sentir identificados, que nos sea propio. Por otro lado, porque así era como estábamos en el aula, y también, por otro lado, pensando en la importancia de las familias y los profesionales adultos en la educación o en el ámbito de la salud que acompañan a las infancias, que uno se pueda sentir cercano, que para que uno esté en un estado lúdico no necesita tener ni un disfraz, ni un vestuario particular, ni unos colores particulares, sino que lo que convoque pueda ser el cuerpo y que el disfraz sea el cuerpo en sus movimientos, en todo caso, ¿no? Esas transformaciones son el cuerpo en sus movimientos. Esos son conceptos que atraviesan a Pim Pau. A partir de ese video hicimos Viaje a la Plaza, hicimos Tucumpá, que mencionaba antes Carolina, que también tiene que ver con otro recurso con el que trabajamos mucho, que es de las onomatopeyas o la gitanjáfora, que tiene que ver también con trabajar con el lenguaje de la palabra, eh,
sin quitarle su carácter, su potencial creativo. O sea, aprendemos a hablar para decir palabras, pero también para inventar. No aprendemos solamente para replicar y para decir lo que debe decirse, sino que también está la posibilidad de poder inventar sonoridades, de poder inventar palabras, de que no hay palabras para todo y que hay cosas que podemos decirla con otros lenguajes o inclusive con palabras inventadas, cómo podemos mencionar, cómo podemos, inclusive la palabra como un instrumento, ¿no? Como un instrumento musical, la voz, la sonoridad, y el cuerpo. Y el cuerpo en ese caso, en Tucumá, que hay un juego de percusión corporal. Y bueno, esos son algunos videos que fuimos compartiendo en los primeros años. Ya ahora no me acuerdo más cuáles otros videos compartimos, pero fuimos compartiendo muchos videos que la realidad es que todo lo que está en el disco Recreo, que el nombre lo dice, ¿no? Por un lado, por el recreo, por lo que significa, lo que simboliza el recreo en la jornada escolar, y también por la recreación, ¿no? Un juego de palabras, y que también que la palabra pueda ser un juego de palabras. Y en ese disco, los juegos, las canciones que fuimos compartiéndolo, ahora voy a contar una anécdota muy, muy linda que pasó con uno, que nacieron en el aula, la mayoría de esos juegos, o en el encuentro con docentes. Y ahí hay uno de esos juegos que es Luni Pandero, que está en el disco Recreo, que salió en el 2016, pero que el video no lo compartimos hasta el año pasado en la pandemia, y cuando lo compartimos, miren qué curioso, ¿no? Como el juego estaba y casi que pasaba inadvertido en el disco. Por un juego muy cortito que lo hicimos en una jornada de formación en Brasil. Lo hicimos en portugués al juego, pensando en niños muy chiquititos, bebés, 1 año, 2 años, ¿no? Nos habían pedido. Entonces lo hicimos pensando en eso. Pero el video lo compartimos el año pasado y fíjense ahí como la posibilidad de la pantalla como una herramienta, que en el medio de la pandemia muchas familias y muchos docentes empezaron a pasarnos videos trabajando con ese material. Pero lo que quiero decir es que hasta que no tuvo su formato audiovisual, solamente como audio, no estaba claro que había una narración corporal que acompañaba a este juego, ¿no? Entonces ahí aparece la pantalla como una herramienta poderosa, ¿no? Más allá de que también hay que reconocer que así como fue una herramienta, nos cansó, porque también hay aspectos corporales que es como, yo el otro día pensaba, ¿no? Como si a uno le dicen, a uno le gusta la miel, y le dicen, bueno, de ahora en más tenés que hacer un tratamiento y comer un pote de miel por día. A la semana uno ya no quiere saber más nada con la miel. Y lo que nos pasó con la pantalla es un poco eso. Y a la vez, por otro lado, es como si uno tiene que dar una clase corriendo alrededor de una cancha, una clase de geografía, y después de 2 vueltas ya la mitad de los alumnos no escuchan más nada porque no le ven las piernas. Y es más fuerte el dolor de las piernas que lo que uno está diciendo, por más que sea interesante lo que se está diciendo. Y con la pantalla pasa lo mismo, porque hay aspectos corporales que se saturan, como la escucha, como la visión y la escucha. Entonces, después de tanto tiempo de estar mirando la pantalla y estar escuchando lo que está diciendo, hay un agotamiento que es total, que es corporal, que es mental, porque el oído es un aspecto corporal y la mirada también, por supuesto. Entonces, es importante reconocer que es un recurso que tiene sus limitaciones, ¿no? La pantalla, pero que tiene a la vez sus posibilidades. Y es importante, como todo, ¿no? Como el aula tiene su limitación y tiene sus posibilidades, el recreo, la escuela, el patio, todo tiene sus posibilidades y sus limitaciones. Pero nos pareció muy, muy novedoso lo que pasó, muy gráfico, mejor dicho, lo que pasó con el juego de Luni Pandero. Y después, en el 2019, sacamos el disco Corazón de Crianza, que fuimos, la verdad es que lo sacamos casi a fines del 2019,
lo tocamos poco porque nos agarró la pandemia y también pudimos hacer pocas cosas por la situación de la pandemia, ¿no? Pero algunos de los videos que hicimos, los hicimos en aislamiento total. De hecho, el juego de los opuestos, el video de los juegos de los opuestos está hecho en aislamiento total por celulares, y fue un juego que tuvo también mucha circulación, resonó mucho en la comunidad docente, y creo que tiene que ver con las posibilidades también que el juego plantea, filosóficas inclusive, que van mucho más allá, que entra dentro de la lógica, empieza dentro de la lógica binaria y empieza a romper la lógica binaria a lo largo del juego. Es una posibilidad para poder pensar de manera crítica, o sea, para poder pensarnos de manera crítica por fuera de ese tipo de pensamientos, ¿no? Y que también es una cuestión social poder pensar que hay distintas respuestas posibles, que no hay una sola verdad, y que esas son cuestiones que nos atraviesan a la sociedad toda, a tal punto que hoy como sociedad muchas veces no podemos escuchar a una persona que piensa distinto a mí, y que muchas veces eso o sea, se termina constituyendo, ¿no? como una negación casi, ¿no? Entonces, fíjense hasta qué punto, ¿no? Y esto es importante también pensarlo, porque todo lo que escape a lo que nosotros pensamos dentro del aula también tiene que tener lugar. Y ahí volvemos a lo que decíamos antes. Toda manifestación, toda denuncia que escape a mi manera de pensar la escuela, a mi manera de pensar, de planificar, de pensar el día, de pensar la construcción grupal, también tiene que tener lugar. Y tiene que tener cauce. Y tiene que ser tomado de alguna u otra manera. Porque eso también es parte de la construcción de esa sociedad que somos. Bueno, Lucho, esto de las cosas que nos incomodan, ¿no? De no Sí, silenciarlas. Un totalmente. poco eso, lo que te incomoda o lo silencias o lo repensás y te ayuda a crecer. Totalmente. Te quiero leer algunas cuestiones que pusieron acá en el chat que tienen que ver más con reflexiones, ¿no? Yo creo que esta charla que has dado nos ha ayudado a esto, a remirar, a repensarnos, a revisarnos. Acá dice Flavia Melo, qué importante es sensibilizarnos, que es repensarnos, incomodarnos. El arte se Totalmente. hizo presente y vital en la virtualidad. Hay una mirada, hay una escucha. Muy bueno lo que dice sobre el juego, es la base de la educación en cualquiera de los niveles. El taller de convivencia dentro de la clase de música contribuye muchísimo. Repensar nuestro hacer musical, repensarnos en la sala de música. Vieron que es todo repensar. Bueno, acá Erika también dice que es complejo el tema de utilizar barbijo para poder cantar. Totalmente. Esto es, mira, dice tal cual, no es la hora libre donde se puede hacer lo que sea, ahora que en esa hora se sientan más libres, es otro cantar. Qué bien, ¿no? Qué La lindo. maestra, el maestro es un actor político, democratizar la palabra con debate, sin censura. Bueno, tiene que las pantallas y las tendinitis, claro, sí, Total, todo lo sí. que ha generado el sedentarismo, Totalmente. ¿no? Totalmente. Bueno, aguante el juego de los opuestos, pone Brenda Lorca. Otras dicen que fue una saturación de tecnología el año pasado. Bueno, la verdad Totalmente. que esto te cuento, que es mucha reflexión y mucho repensar a ver que todo lo que nos pasó por el cuerpo, ¿no? Durante el 2020 Totalmente. y el 2021, por las emociones, bueno, somos otros y otras. Sí, sí, totalmente. Bueno, Lucho, Y yo, bueno, no sé, ya, sí, tampoco me quiero extender, ¿no? Porque no quiero No, no, cansar, no te preocupes, pero pero qué bueno que podamos ser otros después de esta pandemia, porque si somos lo mismo, sí, no nos pasó nada. Lucho, un placer escucharte. Ahora quiero que le cuentes a la sala de YouTube, a la sala de Meet, estas capacitaciones que ustedes dan, la página que tienen, la bibliografía, dónde los encontramos, cómo hacemos,
¿Cómo hace el resto? Y les Bueno, falta el resto, a ver, contactarse con ustedes, ¿cómo hacen? sí, bueno, gracias, André, que me recordás eso, porque se me había olvidado. Sí, no, no, sí, yo te No, voy a enviar porque tengo otra cosa, otro ítem, pero vamos con este. ¿A dónde los eh, encontramos? Puntos de contacto, no, bibliografía, bibliografía, buscarnos, o sea, capacitaciones. sí, una red que nuclea muchas cosas, es Facebook, nos pueden buscar como Facebook.com/Pimpau, porque ahí solemos compartir, comunicar las fechas, comunicar textos muchas veces, fragmentos del libro, eh, y los cursos, las formaciones, al igual que en Instagram, pero es un poco más el tipo de comunicación que circula en Instagram por su formato es más limitado que, por ejemplo, uno no puede compartir un link de YouTube en Instagram. Entonces, por ahí en Facebook hay otro tipo de circulación de material de contenido. En Instagram somos @pim.pau, y después está el canal de YouTube, que es YouTube Pimpau TV, pero bueno, pueden buscar Pimpau ahí en el buscador de YouTube, va a aparecer que hay un montón de material, de entrevistas, hay unos videos sobre los cursos también. Bueno, está todo el material, todos los videos. Hay videos que hicimos en la pandemia, también, como el de los opuestos, en situación de total aislamiento, tratando de acompañar a las familias y a la comunidad docente. Y hay una página que se llama www.tiendatucumpa, sin acento, tiendatucumpa.com.ar, www.tiendatucumpa.com.ar, donde ahí pueden encontrar, está todo el material de Pimpau también, pueden encontrar información bueno, están los discos, está el libro también, que se puede conseguir a través de la tienda, es una tienda online. ¿Y qué más tendría que decir? Y bueno, y los cursos estamos esperando, ahora en Y las Zapala vamos a estar, presentaciones, porque eso. el pajarito me contó que, sí, perdón, Sí, 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 decime. es así. No quiero crecer las orejas, ¿viste? No. Es muy amable, quiero también mencionar que fue un placer contactarme con Joaquín Berry, que siempre estuvo predispuesto, contestó los mails, nos hemos comunicado por WhatsApp, por audio, siempre colaboró con nosotros, me atendió el teléfono, inclusive hasta contestó mensajes porque nosotros tenemos este esfuerzo de producción que no es algo de un canal de televisión. Nosotros tenemos nuestro trabajo cotidiano y fuera de horario, por ahí tenemos que responder o enviar mails, y él contestó y estuvo y siempre, 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 así que felicitaciones Sí, por sí, todo sí. el equipo, ¿sí? La Gracias. presentación en Zapala y las capacitaciones, porque también le quiero contar a la audiencia que los tenemos como equipo supervisivo, todas estas personalidades que traemos a los foros, tenemos ganas de traerlos para que en persona, de manera presencial, podamos compartir con ustedes en el 2022. Y bueno, y ya estamos haciendo gestiones, ya estamos, le quiero contar a Joaquín que después les voy a mandar un dato, que ya lo tengo, pero también la quería largar a la primicia acá. Y felices porque están acá, a un ratito de estar en Neuquén presencial, contanos. Vamos a estar creo que es el 18, a ver si no me, porque lo 17 tengo. de noviembre, ¿El 17? 17. sí. Bueno, el 17 de noviembre vamos a estar también, ahí si nos siguen en Facebook o en Instagram, vamos a estar, cuando tengamos el flyer lo vamos a compartir, vamos a estar haciendo un concierto con la banda allá, y vamos a estar presentando el libro. Así que, nada, va a ser una jornada. Ahora, este lunes 25 hacemos la presentación oficial acá en Buenos Aires, que va a estar presentando el libro. Acá vamos a estar en la Casa Nacional de Bicentenario. El lunes 25 a las 19 horas lo va a estar presentando Patricia Redondo, Daniel Calmels y Chiqui González. Y después vamos a compartir, todavía no sé si se va a transmitir eso vía YouTube, pero sí sé que una vez que tengamos el material, eso sí o sí se va a compartir después en nuestro canal, lo que fue la presentación. Entonces estamos como muy, muy
muy felices porque ahora con la reapertura de las actividades estamos pudiendo presentar el libro y en Zapala va a ser uno de los lugares que vamos a estar en el concierto y la presentación del libro. Sí, porque es la feria del libro, así que la invitación a todo ese grupo que está organizando, que ponga ahí que la combi, la primer parada la hace en Zapala. Estamos programando una gira especial de profes, no sé, estamos organizando muchas cosas. Muy pronto ahí vamos a poder adquirir el libro, les cuento a un precio muy accesible y con esto que conversó hoy Lucho, más todo el contenido de todo el grupo Pau, que trabaja, como sabemos, y que nos ha cautivado con sus canciones y con esa sencillez. Fíjate que yo pensaba en lo simple del recurso. En las escuelas no tenemos siempre recursos, y cómo desde el cuerpo y desde la simpleza cautivamos esto que ustedes estimulan, que es la imaginación, la musicalidad, la corporalidad, y trabajar siempre en lo que se puede, lo que pueden nuestros estudiantes y lo que podemos nosotros. Totalmente. Darnos permiso. Esto es muy valioso. La verdad que tengo una más. ¿Me das un bonus track? Sí, sí. Contame del proyecto, este proyecto que vos tenés de Petricolor. ¿Qué tuviste? ¿Algún momento que tenés? Sigue contando. No, tengo, eso es parte de mi proyecto de música solista. Es un disco que saqué en el 2017 y el año pasado saqué un EP que lo grabé acá en mi casa, plena pandemia también, como para hacer algo con la vida, ¿no? Estábamos todos, así que hacemos en esta locura que fue la pandemia y la música en ese sentido, sabemos que es terapéutica, ¿no? Y bueno, tocar, en realidad es lo mismo que pasa en la infancia, ¿no? Como es seguir manifestándose y seguir haciendo algo con lo que nos está pasando, darle un cauce a eso que nos pasa, que es tan importante, ¿no? Que fluya, que fluya. Sí, así que sí, tiene que ver con eso, que eso lo pueden escuchar. Cacho también tiene discos solistas, Eva tiene videos de videodanza, pueden buscar a los tres, a Eva Arbes en YouTube, a Casio Carvalho en YouTube y a mí, a Lucho Miloco, o en Spotify pueden buscar el material si les interesa, pueden ver también. Sí, eso valoro mucho y que me gusta esta autonomía de poder hacer proyectos de manera individual y además desde esta construcción colectiva de ustedes tres. Jugar es un arte, bueno, abordar el juego desde la corporalidad, la palabra, el sonido, el ritmo, ha sido el motivo de este encuentro. Como buen profe nos dejás tarea, Lucho, la verdad, nos dejás tarea para la casa. Que bueno, es repensar nuestro ser musical en las aulas, valorando lo simple del recurso. Claro, sí, para dar paso a la imaginación con esa simpleza del recurso. Yo te cuento que nosotros solemos rever y visitar nuestro propio canal y mirar lo que nuestros invitados nos aportan, porque es para cuando lo necesitamos. Por eso se pensó esto del canal de YouTube y dejarlo colgado para verlo las veces que necesitemos y compartir. El reconocimiento de cada docente de música de la provincia del Neuquén, de la escuela pública, te agradece tu generosidad, ha escuchado tus experiencias a través de YouTube y nosotros acá en la sala de Meet, que para nosotros es un placer. Hoy tener a Lucho Miloco de Pimpau, tengo acá, te voy a mostrar a Maxi, que él ha sabido representar la canción en este grupo musicando que tenemos nosotros, y donde fue una de las canciones ejes de estos conciertos didácticos que llevábamos a los chicos, la necesidad de que ellos escuchen música en vivo cuando se podía, ¿no? Y lo que podían los profes, que podían hacerlo en vivo y salir del aula para hacerlo masivo. Así que muchas gracias, Lucho Miloco, el aplauso de la sala, el agradecimiento de la provincia de Neuquén, de la Dirección General de Modalidad Artística, de este equipo de supervisores, de todo este colectivo y de la gente que te puede escuchar hoy y que te va a escuchar después, porque hay gente que está en doble turno, maestros que no han podido participar, que después ellos revisan. Y agradecer también nuevamente a Joaquín Berry, porque es quien colaboró en la organización de esta entrevista, haciendo su trabajo maravillosamente. Seguimos en contacto con otros proyectos para el 2022, ¿te parece? Sí, bueno, yo quería agradecer a toda la comunidad
educativa ahí de Neuquén. Para nosotros es un honor estar siempre en contacto porque creemos que la transformación es colectiva y la escuela pública es fundamental en todo esto. Así que de verdad es un honor. Espero que la intención era a tener un abordaje que no sea cercanos a cada quien allá, ¿no? Que cada cual pueda tomar estas invitaciones a repensarnos, que les pueda despertar nuevas preguntas, y ojalá nos podamos encontrar de manera presencial allá en Neuquén, sería muy lindo, así que lo vamos a hacer. Ya tenemos una comisión armada, vamos a ir el 17 de noviembre a visitarte. Nos vemos en Zapala. Nos vemos en Zapala. Vamos a ver en vivo y en directo y vamos a disfrutar del talento de Pim Pau. Gracias, Lucho, de corazón. Seguimos en contacto.